Estamos en comunicación con el diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Gustavo, gusto en escuchar. Bueno, Leopoldo es uno de los diputados, uno de los dirigentes políticos que viene advirtiendo sobre estas situaciones planteadas en la justicia y en la Corte. Y bueno, quiero escuchar tu reflexión de hoy sobre este fallo de ayer, Leopoldo. Bueno, mira, a ver, todos sabemos que la Corte maneja sus tiempos políticos. Lo ha hecho en reiteradas oportunidades, en general siempre a favor de las peores causas, pero maneja sus tiempos políticos. Si la Corte hubiera querido contribuir a una solución de esta controversia que hay con el gobierno de Larreta, podría haber tomado otros caminos. Por ejemplo, no pronunciarse. Es más, el decreto por el cual tenía que pronunciarse ya estaba caído, vencido, había vencido el plazo. La misma Corte lo dice en este fallo. Se había empezado a lograr cierto grado de acercamiento. Es cierto que Larreta seguía insistiendo por una razón de especulación electoral en la presencialidad, en este caso en lo que se refiere a la educación primaria e inicial, pero ya había admitido, por ejemplo, que la educación, o mejor dicho, la presencialidad, causaba algún tipo de dificultades porque él mismo sostuvo que había que suspender la clase de los secundarios. Pero la Corte, ¿qué decidió? En vez de facilitar este acuerdo, en vez de esperar la reunión que finalmente se hizo del Consejo Federal de Educación, donde la inmensa mayoría de las provincias decidieron respaldar 22 sobre 24. Exactamente. Bueno, la Corte tomó otro camino, porque ya lo tenía decidido de antemano. ¿Y cuál otro camino tomó? También podría haber incluso rechazado el tratamiento del tema, porque claramente se trata de una cuestión no judicial. ¿Pero qué hizo la Corte? La Corte dijo, no, voy a tomar una decisión no jurídica, sino política. Voy a ver cómo debilito al presidente en esta circunstancia, justo cuando estamos en plena pandemia, cómo hago notar que yo tengo el poder, es decir, que los jueces tenemos el poder, y cómo de alguna manera ejercito la revancha o la venganza por lo que ellos entienden que es un acoso o una campaña contra ellos desde el Poder Ejecutivo. Y entonces sacó esta sentencia absurda, una sentencia que incluso da lugar a una denuncia por prevaricato, porque es absolutamente distintas a la sentencia que sacó el año pasado. Claro, exactamente. Nada que ver con bueno, no mantuvo coherencia jurisprudencial de ninguna naturaleza. Y entonces saca esta sentencia. Una sentencia donde enfoca la cuestión en la autonomía, en la supuesta autonomía de la ciudad de Buenos Aires, a la que prácticamente 4 personas hace 2 o 3 días atrás con la sentencia la declararon provincia. Pero yo no voy a ir a esa discusión, porque la discusión es otra. Ellos dicen, bueno, la cuestión acá es la autonomía. No, señores, la cuestión acá no es la autonomía. La cuestión acá es la pandemia, es la salud pública. La cuestión es una cuestión de naturaleza sanitaria. Y la pandemia es interjurisdiccional. No es que el dicho se detiene en la General Paz o cambia de características. Esto abarca todo el país, y si es una cuestión interjurisdiccional de carácter sanitario, las facultades de policía sanitaria las tiene el gobierno nacional. Eso no estuvo nunca en discusión en el país. Es tanto así que el Código Penal, que es un código de fondo, que abarca toda la Argentina, se aplica desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, prevé que las autoridades competentes, en este caso precisamente el gobierno nacional, frente a la violación del régimen de salud pública en plena pandemia, etcétera, el Código Penal aplica penas. Entonces, si aplica sanciones a partir de que se violan las normas que dicta la autoridad competente, un código nacional, eso significa que el poder de policía frente a una pandemia lo tiene el Estado Nacional. Exacto. Bueno, esto es lo que desconoce el fallo de la Corte. Pero además lo hace con fundamentos que son increíbles, como por ejemplo decir que no está suficientemente demostrado el daño. ¿Cómo no está suficientemente demostrado? Bueno, ayer mismo, fíjate, nosotros mostramos en el programa, Leopoldo, datos de la ciudad de Buenos Aires, 10.000 y pico de contagiados, 632 burbujas pinchadas. Así es, efectivamente. A eso agregale que eso dentro del ámbito estrictamente educativo. Claro.
A eso agregale que por día estamos en un promedio en la ciudad de Buenos Aires 3.000 casos contagiados. Sí, Y a 3.000 eso casos. agregale, por si los señores de la Corte dicen que no está suficientemente demostrado la necesidad de avanzar con estas medidas de restricciones, que hay un promedio diario de 500 muertos. ¿Se van a hacer cargo ellos de esas consecuencias? Justo además cuando empezó a demostrarse, admitido por el gobierno de la ciudad, que las medidas habían empezado a hacer bajar el nivel de contagios. Totalmente. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la propia ciudad de Buenos Aires. Un poco menos en la ciudad de Buenos Aires, precisamente porque no habían acatado la totalidad de las restricciones. Pero también había empezado a bajar. Por eso digo, es una actitud irresponsable de la Corte, una actitud que tiene que ver con la revancha política. Se han transformado en el comité de campaña del PRO. A ese nivel ha caído la Corte en la Argentina. Saben, son conscientes que debilitan o creen debilitar la autoridad presidencial en un momento de pandemia. Esto, si en realidad fuera una guerra, que en realidad lo es, porque es una guerra contra el bicho, pero si fuera una guerra contra un enemigo externo, serían declarados traidores a la patria. Y sí, claro, totalmente. Aparte basta leer a sus habituales escribas hoy para ver cómo fallan, ¿no? En los medios, totalmente. Ahora, esto es causal, ¿vos creés que acá hay prevaricato? ¿Hay causal de juicio político? Y algo muy importante, Leopoldo, que vos lo marcás siempre también y que yo creo que hay que hacerle entender a la gente que hay que obtener poder político en las legislativas de este año para cambiar todo, porque sin poder político no puedes hacer nada. No, pero a ver, sobre todo frente a un grupo de fascinerosos que se han propuesto, no solamente a esta altura, instaurar un gobierno paralelo, un gobierno de los jueces, sino una dictadura de los jueces. Tanto junto con esto, la Cámara del Crimen de la Justicia Nacional intimó al Congreso, al Congreso de la Nación, que eligió el pueblo argentino, a dictar una ley en un plazo de 15 días e incluso hasta sugiere el contenido. Ahora, si vos ves quién firma, por ejemplo, Rodríguez Varela, el hijo del que fue ministro de Justicia de Videla, entiende todo. Por eso digo que ya no estamos hablando ni siquiera del gobierno de los jueces, quieren la dictadura de los jueces. Sí, totalmente. Gracias, Leopoldo, un abrazo. Un abrazo. Leopoldo Moró pasaba en esta mañana para reflexionar.